¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? No, ahora sí, muy buenas noches. Qué gusto de verles nuevamente a través de este medio. Espero en Dios pueda estar, si no descansando en algún sentido en casa, al menos con el tiempo dispuesto para poder tomar nuestro estudio. Iniciamos el año, es el primer martes, como dijimos en el aviso, es el primer martes de Hombres en Restauración de este año. Y anhelamos en el nombre de Jesús que así como Dios nos permitió, no solamente nos congregó, ¿no? Nos permitió congregarnos en el sentido de que este grupo se conformara, sino que además nos permitió el año pasado tener nuestra primera reunión presencial, también la podamos tener este año, si no tal vez este mes, al menos este año, y podamos continuar con lo que Dios nos ha encomendado. Así que año nuevo también, capítulo nuevo, vamos a empezar. Ora allá en casa conmigo, por favor. Dios, damos muchas gracias en esta noche por la bendición que tú nos das de seguir teniendo este espacio para poder platicar contigo y poder, Señor, tener este tiempo. Te rogamos, amado Jesús, que tú nos sigas guardando, Señor, de todo este mal. Muchos de tus hijos de esta iglesia han sido o fueron contagiados, Señor, y te damos gracias porque los has cuidado, los has protegido y restaurado ya a muchos de ellos. Otros siguen en proceso de recuperación, pero te seguimos pidiendo que tú nos sigas guardando, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Queremos vivir para ti y disfrutar de lo que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Y ahora que vamos a escucharte hablar, nuevamente confronta nuestro corazón y muéstranos quiénes somos y lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas hoy y siempre. En tu nombre oramos, Dios, y te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Capítulo 6. Capítulo 6 de nuestro libro Callados, ¿ok? Quiero empezarlo con este texto que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 15 al 17, donde dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es un texto bien conocido por ti y por mí, ¿ok? Y es uno de los textos que tiene una riqueza para nuestras vidas en muchas áreas, pero vamos a enfocar lo que vamos a hablar para el día de hoy. El tema que el autor nos trae en el capítulo 6 es la presión de proveer. La presión de proveer. Y cuando hablamos de esta palabra proveer, pues obviamente lo primero que se viene a nuestra mente es el hecho de dar o aportar dinero a casa o el sustento que la casa necesita. Pero esta noche vamos a ver que proveer significa mucho más de eso. Pero la razón por la cual empezamos con Génesis 1, 15, 17 es que lo primero que podemos ver aquí, y es algo que hemos platicado ya en diferentes temas, es que Dios, desde el inicio de todas las cosas, en el diseño de todas las cosas, presupuestó para nosotros, para la humanidad. Claro, en el contexto de Génesis está el hombre, el varón, ¿no? Pero para la humanidad en general, presupuestó el hecho de que nosotros tuviéramos que trabajar. Y el pastor Hunt empieza con una pequeña descripción acerca de cómo el hombre, ahora sí, cómo nosotros como hombres tenemos como parte de este diseño que Dios nos dio, este como que deseo de hacer las cosas, ¿no? Este como que deseo de producir. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros este tema va a ser muy confrontativo porque aunque ocurre en todo el mundo, ¿no? Y hasta, como dirían por allá, hasta en las mejores familias, hasta en las mejores naciones, no podemos negar que sí hay una diferencia entre la cultura anglosajona, en donde, dicho sea de paso, sí creo y estoy convencido que hay un problema del corazón al grado de idolatría en relación a producir y trabajar, en donde para ellos
en la famosa frase, the time is money, no, el tiempo es dinero. Sí creo que hay un asunto ahí que ellos deben trabajar con Dios en el sentido, o sea, como nación, porque sí creo que preponderan mucho el trabajo, la economía, al grado de que tienen que cuidar la parte de idolatría. Ahora, contrastantemente, opuestamente, en México, el que digamos que todos los hombres tienen esta sed o este deseo de producir, de trabajar, de ser eficientes, de ser productivos, de ser, como estamos viendo ahorita incluso con los chicos de Moisés Sáenz, diligentes. Yo sé que a lo mejor, tal vez empezando con algunos de nosotros, así como que, bueno, pastor, no sé si todos caemos en esa categoría. O si un hijo está viendo, o sea, que nos está viendo acá, ve a su padre, dice, bueno, no sé si mi papá cumple con esa categoría. O un padre está viendo a su hijo, incluso en edad de preparatoria o universidad, y ve que esta parte de ser diligente, productivo, levantarse temprano, organizarse, digamos, no, creo que no cumplimos aquí. Entonces es importante, recuerden como siempre el autor John habla de su contexto, el cual es anglosajón, ¿ok? Pero tenemos que contrastarlo con el de nosotros. Porque él empieza diciendo que todos los hombres tienen como que este deseo de producir, como esta sed de hacer algo, de trabajar, de siempre estar como que al top, ¿no? De lo que puedan hacer, como ser los primeros. Y sinceramente les digo, no dudo en la cultura norteamericana que ocurra esto, porque lo he visto, pero en México creo que tenemos un problema con esto. Ahora, vamos a partir del principio bíblico, ¿ok? Dios puso al hombre en el Edén, al inicio de todas las cosas, Dios puso al hombre en el Edén, y la función o el mandato que Dios le dio al hombre fue que lo cultivara y que lo cuidara. El trabajo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el diseño de Dios es parte de lo que Dios dijo que era bueno y bueno en gran manera. El hecho de que el hombre pudiera trabajar es una bendición. Ahora, ¿para qué el hombre iba a cultivar y cuidar la tierra? ¿Para qué el hombre iba a cultivar y cuidar el jardín? Bueno, incluso antes de la mención de Eva aquí, uno pudiera pensar que el cultivar y cuidar la tierra tenía obviamente una consecuencia no solamente sacerdotal por parte de Dios para el hombre, es decir, tú como mi sacerdote o el administrador de la tierra, de esta tierra que te he dado a ti, tienes que cuidarla como un administrador, sino que obviamente el cultivarla y cuidarla iba a traer resultados de bendición para el propio hombre. Para el propio hombre, para lo que en relación a la humanidad tenía que ver, el cuidado y el cultivar la tierra. Y es aquí en este capítulo 1 en donde se menciona claramente que incluso podía él comer de todos los árboles del jardín, los cuales él iba a cultivar y a cuidar. Y se pone aquí la advertencia sobre no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ok? Porque el día que de él comiera morirá. Pero es interesante cómo la advertencia está incluso en el regalo del trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente, y sobre todo como dije, tal vez para muchos de nuestros contextos cercanos o no tan cercanos, el trabajo lo podemos ver como una carga, como un... otra vez, ¿cuándo son vacaciones? ¿Cuándo hay que descansar? O sea, como una carga, el levantarse tarde, el simplemente estar tranquilos con, ya acabó el trabajo, ahora sí, voy a la casa a ver tele, dormir, ¿ok? Creo que definitivamente en el ADN de la humanidad y por lectura del capítulo 1 de Génesis, el ADN del hombre, espiritualmente hablando, vino con ese diseño de producir. Y producir para obtener una ganancia de lo que se trabaja
y de lo que se cultiva. Ahora, en este contexto entramos entonces a la importancia o la presión de proveer. ¿Ok? Y en ese sentido, el pastor Hunt nos comparaba de que independientemente cuál sea el contexto de la persona o del varón, del hombre, ya sea que sea muy productivo o poco productivo, si en algo coinciden, cualquiera de los dos que sea el caso, es que no nos gusta, bueno, todos, ¿no? No nos gusta admitir, uno, nuestra flojera, dos, nuestra pereza, dos, nuestras áreas de oportunidad. No nos gusta que las personas hasta cierto punto nos señalen. Y mucho menos, no nos gusta decir o compartir con otros que nos está costando trabajo ser los proveedores que nuestra familia requiere. Ahora, esto va a ser muy interesante porque todos los jóvenes que nos están viendo ahorita, que sean hijos, van a decir, ok, muy bien, tiempo libre, este tema no es para mí. No, ojo, tú tienes que escuchar esto porque lo que tú sepas, entiendas y tengas hoy acerca de lo que, de lo que significa proveer, es lo que estás sembrando desde ahorita para tu vida. Ya sea, si Dios te va a permitir tener una familia propia con esposa e hijos, pero, o sea, si te va a permitir eso, o incluso cómo vas a reaccionar tú o cómo vas a vivir tú en consecuencia a ser hijo que no tenga esposa ni hijos, en bendición a proveer ahora para sus padres. Así que si tú no estás casado ni tienes hijos, no digas, esto no es para mí. No, es súper para ti, porque es como tu propedéutico sobre cómo está tu corazón en relación a este tema. Pero entonces el pastor decía, es difícil que un hombre diga esto, me está costando trabajo proveer para mi familia. Ahora, empezamos hablando acerca del trabajo físico, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con que proveer significa mucho más y tiene que ver mucho más que simplemente con el tema económico, ¿ok? Tiene que ver mucho más con el tema económico. Y cuando nos metemos o si partimos de esto, obviamente aún más apunta a la primera frase de incomodarnos cuando te dicen, es que tú no estás proveyendo a tu familia, porque nos sentimos incómodos cuando alguien hasta cierto punto cuestiona o pone en duda nuestro desempeño en casa, sea como padres, como esposos, o fuera de casa como empleados, como empresarios o como hijos. Es decir, cuando tú no estás cumpliendo lo que debes hacer, no te gusta que te digan eso, no te gusta que te señalen pues sí, tu ineficiencia o nuestra ineficiencia. Digo, y es normal. ¿A quién le gusta? Sí, dime lo malo que soy, dime cuánto me equivoco, dime que no sirvo para nada, dime que no. De hecho, creo que una de nuestras tendencias en relación a este tema es tratar de autojustificarnos siempre cuando alguien nos señala algo. Oye, estoy viendo que estás así. Bueno, sí, lo que pasa es que, oye, pienso que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No, sí, ya lo entendí. Lo que pasa es que normalmente yo hago. ¿Conoces a alguien así? Que de alguna otra manera, no importa lo que tú le digas, siempre va a tener una vuelta, siempre va a tener una excusa, siempre va a tener una razón, o más bien una justificación, simplemente para no poder reconocer y decir, ¿sabes qué? Sí, tengo problemas con esto. No sé hacerlo. Se me dificulta hacerlo. Creo que me estoy autoengañando. Ahora mira, proveer. Proveer, y lo define el autor, tiene muchas implicaciones como por ejemplo, proporcionar, suministrar, equipar, así como tomar medidas con la debida previsión. Esto es lo que podemos entender como proveer. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes eso, puedes entender por qué más el autor está diciendo proveer no solamente tiene que ver con el tema de trabajo igual a dinero, sino cómo tú te provees para tu familia. Cómo tú te provees para tu familia.
Y el autor decía lo siguiente: un hombre que quiere proveer para su casa tiene que asegurarse de preparar a su familia para prosperar en todos los aspectos de la vida, donde quiera que el Señor los haya plantado, y eso toma cierta cantidad de planificación y previsión, como lo dice la definición. Proveer es tomar medidas con la debida previsión. Y aquí sí nos metemos muchísimo en problemas. Porque no solamente digo, si tú tienes un problema con el ser productivo, el entender realmente que Dios te ha dado un llamado como su hijo y como varón para hacer lo que te ha dado para hacer en cuanto al trabajo y en cuanto al fruto del trabajo. Si de por sí tú tienes un problema con eso, ¿cuánto más va a tener un problema en relación a proveerte para tu familia en todas las áreas que Dios te haya dado? Y repito, me encanta porque los hijos, incluso ahora, los hijos tienen una función que Dios les ha dado como hijos en tema de honrar a los padres, y cómo el que yo sea alguien productivo puede ser de mucha bendición para mis padres. ¿Ok? Ahora, hoy va a estar muy sencillo en el sentido de que vamos a ver básicamente como que la introducción del tema. De hecho, este tema debió de acompañarnos para apertura el tema nuestro buen Chayo, pero pues es uno de los que está saliendo también ahorita de este asunto de contagio. Gracias a Dios él no le dio casi ningún síntoma, pero pues dio positivo, ¿no? Así que vamos a ver como que la introducción para que, dependiendo cómo esté él en salud, la siguiente semana ya esté con nosotros. Dios mediante, si no, pues le seguimos. Entonces, si ya entendiste muy bien este tema, este asunto de proveer, que no tiene únicamente que ver con la parte del dinero, sino entender que son muchas áreas que apuntan a tu corazón y por ende a tu vida, en cómo tú te das a las personas, cómo tú cumples lo que Dios quiere que tú hagas en la etapa en la que tú estás, como soltero, como esposo, como hijo, como padre, como abuelo, ¿ok? Y cómo la parte de proveer tiene que ver con el entender que Dios me ha puesto aquí para hacer. Proveer tiene que ver con hacer, ¿ok? Y me gustó muchísimo porque hay preguntas difíciles que el autor pone, en donde a la medida que nosotros respondamos honestamente, vamos hoy a tener una ganancia muy visible y tangible en relación a cómo estamos con este problema. Preguntas difíciles, respuestas honestas. Y quise como que enlistar más o menos las categorías de cómo están esquematizadas estas preguntas. A lo mejor no todas las preguntas responden a la misma categoría, pero las podemos ver de alguna manera. Por ejemplo, pregunta sobre cómo eres en relación a tu llamado como sacerdote de casa. Por ejemplo, hablaba de proveerte. ¿Cómo te provees tú como sacerdote, como el pastor que Dios te ha llamado para tu casa? Contestando las siguientes preguntas. ¿Qué hay de las necesidades espirituales de la familia de un individuo? ¿Qué implica el hecho de que Dios considere al hombre como cabeza espiritual de su casa? ¿Debe enseñar a sus hijos a orar? ¿Les enseña a leer y estudiar la Biblia? ¿Cómo puede ayudarles guiándolos hacia un conocimiento salvador verdaderamente de Jesucristo? ¿Cómo podría él guiar a su esposa en asuntos espirituales? ¿Cómo respondes estas preguntas tú en relación a proveerte como este sacerdote para tu casa? Repito, aplica a esposos, padres, hijos, ¿no? ¿Cómo te ves? O sea, ¿realmente tienes esta carga en tu corazón? ¿O has sido muy reduccionista a pensar que porque como trabajas 45 horas y te estás esforzando mucho y estás ahí hasta la última gota de sudor de tu frente, estás trabajando, pero tu casa puede ver un hombre, dirían por ahí, que se rompe la espalda todos los días, pero no veo un hombre que comunica qué es lo que Dios quiere para su casa, que comunica cómo está sometido, y vamos a terminar con eso, pero cómo está sometido a lo que Jesús pide, que comunica, que entiende la importancia del trabajo, pero entiende que es mucho más importante el Señor y el dueño del trabajo, que toma tiempo para hablar con su esposa, en el caso de estar casado, o con los hijos,
que toma tiempo para ser el que lidere, ¿no? Chíspale, o sea, estuvo el trabajo durísimo, pero ¿saben qué? Recuerden, gracias a Dios ya regresamos a servicios presenciales, vamos a adorar juntos, fulanito, o sea, hijo, fulanito, fulanita, ¿estás en algún grupo de estudio? ¿Entiendes la importancia de estar en un grupo de estudio? Esposa, ¿cómo estás en el tema de esto? ¿Qué están leyendo? O sea, ¿cómo te ves tú como sacerdote de casa? Y te provees para eso. O simplemente, pues, está todo bien y ¿saben qué? Les voy a hablar al pastor y le voy a hablar. Muchos de nuestras casas están como están porque tú y yo no nos hemos visto como estos proveedores presenciales en temas del sacerdocio y pastoreo de nuestro hogar. ¿Cómo te ves como el padre de casa? Sí, en esta relación de casa siguen las preguntas. Dice, ¿qué pasa si ella piensa, habla o lidera mejor que el esposo? Hablando de la esposa, ¿no? ¿Cómo podría eso cambiar las dinámicas del hogar de ese hombre? ¿Cuál es la responsabilidad para con la iglesia a la que su familia asiste? ¿Van solo el domingo y nada más? Estas están más conectadas al sacerdote. ¿Van al domingo y nada más? ¿Está él involucrado en dictar una clase o en enseñar una clase, asistir a una clase o dejar todo en orden después de una clase? ¿Estás dándole a tus hijos oportunidades de involucrarte con otros chicos de la iglesia? ¿Cómo integra él, o tú más bien, su vida hogareña con la vida de la familia iglesia? Disculpen, tiene que ver con el primer punto de sacerdote de casa. Todo el primer bloque de preguntas tiene que ver con cómo te ves tú como este sacerdote de casa. Porque muchas de las veces tú quieres a un hijo a quien tú mismo no has modelado, tú quieres que tu hijo siga a un Jesús a quien tú mismo no has modelado con nada. Hijo, ¿por qué no estás en clases? Bueno, papá, que tú no vas a ninguna clase. Hijo, ¿por qué no te involucras en el estudio de jóvenes? Porque papá, tú ni siquiera te involucras en el grupo de varones. Hijo, es que tienes que ser más servicial. Papá, solamente estás hablando de cómo todos hacen mal las cosas y cómo tú solamente podrías hacerlo mejor. Es decir, mucho de lo que se refleja en casa, mucho de la indisciplina, de la manera en cómo se comportan los hijos, es tu pastoreo o tu mal pastoreo. Porque es pensado que proveer simplemente significa llevar dinero y que ni si eso hacemos bien, ¿cuánto más estamos en este dilema? ¿Cómo responderían para los que están casados con hijos ante la pregunta de su esposa y sus hijos? Familia, ¿me ven como este pastor de casa? Haz la prueba. Haz la prueba. Si eres hijo, ¿cómo responderías a la pregunta? ¿Es tu papá o ves a tu papá como un pastor de la casa? ¿Se provee a ustedes como un pastor de la casa? Si tú no tienes esto, ¿qué estás haciendo tú hoy, hijo, para sembrar y ser ese pastor que, si Dios permite, algún día será de una casa? Entonces, proveerse no tiene que ver nada más con dinero. ¿Cómo te ves como el hombre que sustenta su casa? Y perdónenme porque ahí en las diapositivas les puse como padre, pero creo que fue un error de otro. Al final vamos a ver lo de cómo te ves como padre. Pero ahorita, ¿cómo te ves como sustentador? Mira lo que dicen las preguntas. ¿Qué sucede cuando la casa necesita reparaciones? ¿Un electrodoméstico o un aparato deja de funcionar? ¿O cuando deben cortarse los árboles? Digo, contexto anglosajón. O sea, a lo mejor, a lo mucho, en tu patio tienes una planta de limones o mate de limones o tal vez un plátanos o chaya, ¿no? Pero vamos a decir, en cuestiones de la casa, tiene que ser él quien lo arregle todo. ¿Y qué pasa si él en particular no es hábil? Aquí levantamos la mano los que no somos hábiles, pero tampoco tiene el dinero necesario para estar al día con el mantenimiento. ¿Cómo provee para su familia asegurándose que el ambiente hogareño permanezca seguro, atractivo y saludable? Es decir, ¿cómo estás preocupado tú para que tu casa sea un ambiente seguro para tu familia? O, perdóname, hoy va a estar duro. O, ¿tú estás tranquilo con que tu casa sea un mugrero?
Ojo, no estoy hablando de lujos, estoy hablando de lo funcional. Es decir, ¿qué parte de tu casa hoy tiene un remedio, una soga amarrada, no sé, un paño, un libro para que no se caiga? Pero repito, no porque no puedas tú repararlo, porque muchos de los que yo conozco de este grupo de varones, Dios les ha dado chíspales, algo que, aunque sea, me gustaría tener un poquito en cuanto a la habilidad de reparar cosas. De decir, sí, tiene esto, tiene el otro, no importa si sea plomería, electricidad o lo que sea. Montón de ustedes tienen esas bendiciones, gracias a Dios. Pero como dice acá, pero si no las tienes, ¿qué tanto te pesa el decir, chíspales, mi hijo está, o sea, o sea, la silla donde está tomando clases está aguantada por una onza? ¿Qué tanto a ti te molesta? O sea, llegas a tu casa y está todo tirado, o sea, y decir, bueno, pastor, es que para eso tenemos esposa, ¿no? Definitivamente en las labores de la casa, la esposa también tiene un papel muy importante, pero ¿qué tanto tú otra vez vienes con este rollo de como ya trabajé todo el día y como ya me esforcé todo el día, yo llego a la casa a que me sirvan y a que me resuelvan los problemas? ¿O cuántos de nosotros realmente nos vemos como esas personas que decimos, espérame, es que yo tengo que ver que esto esté bien, o sea, esto esté adecuado, y si yo no lo sé hacer, tengo que organizarme para proveer que esto esté bien? ¿Cómo se ve el proveerte como esposo? Ahora sí, para los que están casados, y repito, para los que están en formación de casarse, con las siguientes preguntas. ¿Qué puede hacer el hombre para ayudar a su esposa cuando ella sufra una contrariedad personal y necesite apoyo emocional? ¿Cómo puede preparar a sus hijos para superar las pruebas de la enseñanza intermedia y secundaria? Cuando sus hijos crecen lo suficiente para empezar a salir, ¿cómo manejará él esa montaña rusa emocional? ¿Está preparado para enseñar a sus hijos acerca del sexo? ¿Cómo puede proporcionar la estabilidad emocional que su familia necesita en las buenas y en las malas? Y aquí creo que se aplica también la parte de tanto como esposo como padre. Ahora sí, finalmente, cuando tiene esta relación de esposo y padre en casa. O sea, repito otra vez, créanme, hay un montón de problemas. He tenido muchísimas, tal vez si no consejerías formales, pero sí charlas pastorales con matrimonios en donde la esposa dice, pastor, es que este brother, o sea, un pan sin sal y él no tienen mucha diferencia. Alguien así como que no participativo, alguien que no está ahí al pendiente, alguien que como que está acompañando, y donde ven a la esposa como Führer, ¿no? Así como que la que toma las decisiones, la que marca la pauta, y ojo, aquí no estamos hablando de machismo ni feminismo, sino de diseño de Dios. Y obviamente en un matrimonio siempre Dios habla y muestra al matrimonio como un equipo para tomar decisiones. Pero hablando en relación a lo que el hombre tiene que hacer, Dios nos ha puesto como estos sacerdotes de casa para guiar y reflejar a Jesús en nuestra vida aplicando en casa. Entonces, si eres alguien que, no, pues sí, sí, lo que tú digas, pues está bien, y oye, gorda, fíjate que fulanito, tienen un problema en la escuela, o sea, chécalo, o sea, no, ¿cómo te estás proveyendo para eso? Hay una película que se la super mega recomiendo, que está bien campeona, o sea, la verdad no sé, nos hace pensar y decir, creo que para este tema está genial. De hecho, es una película que si la podría poner como tarea, te la pondría como tarea. En cuanto a plataformas, me parece que está en esta de HBO Max, pero pues si no, ustedes tienen ahí también habilidades para rentarlas o no está en cable ni nada de eso, ¿no? Pero esta película se llama el King Richard, ¿no? Y tiene que ver con la formación o cómo estas tenistas, Serena y Venus Williams, llegaron a ser lo que son. Y la historia gira en relación a la formación de su papá, de Richard Williams, con sus hijas. Y yo creo que sería súper interesante. Y porfa, déjenme en los comentarios si ya la vieron o
lo platican en sala también, pero si no la han visto, de alguna manera, réntenla o chéquenla. El rey William, el rey Richard o King Richard, es increíble de cómo te ves tú ahí, porque en algún momento de la película dirías, ay, hubiera dicho eso, no, yo creo que soy bien suave en relación a eso, yo no sería tan duro así, o sea, pero creo que tiene que ver con mucho lo que estamos viendo hoy. Cómo es importante la figura del padre. Y me encanta la relación matrimonial que aparece en esa película, porque a pesar que es un hombre muy duro en muchas cosas, la esposa es una guerrera, la esposa que aparece es una leona, o sea, pero me encanta porque también ponen un contexto, no sé si de testigos, o sea, porque a fin de cuentas no logran decir exactamente qué son, o sea, se ve orando a la familia, pero se ve que hay principios bíblicos en la familia. Pero la esposa, a pesar de que es una Führer, o sea, a pesar de que es una leona, da el lugar al esposo. Y cuando tiene que confrontarse con las decisiones que está tomando el esposo, ella aparece. Es una muy buena película, pero ves al esposo en cómo el hombre tiene esta participación sumamente importante, en el cuidado, en la dirección, en el sustento. Creo que es una muy buena película para que tú veas. La historia de Venus y Serena Williams, o creo que se llama King Richard. Pero ¿cómo estás en todo lo que te acabo de decir? ¿Cómo estas preguntas realmente, si nosotros respondemos, decimos, creo que no salimos bien librados? Y finalmente, el hombre como modelo de disciplina. Dice que me gustó mucho cómo cierra el autor, dice, si el hombre ya no es el Dios griego que cree que una vez fue, ¿dónde puede encontrar el tiempo para ponerse en forma? ¿Puede manejar una bicicleta, unirse a un gimnasio, hacer deporte, jugar en una liga recreacional? ¿Cómo puede animar a toda su familia a mantenerse en buena forma física? ¿Sabe él quién de su casa está programado para una cita con el médico o con el dentista y cuándo? ¿Trabaja con su esposa en proporcionar alimentos sanos y nutritivos para la familia? ¿O suelen recurrir a la comida rápida? Esto, hermano, o sea, me encanta porque son preguntas diagnósticas. O sea, toda esta serie de preguntas, si tú tienes el material, ahorita les dijimos como que muy rápido bajo las etiquetas que te puse, pero si tú tienes el material, vuelves a repasar, o si quieres te las pongo y te las mando otra vez, porque cada pregunta son como ganchos al hígado, decir, no sé en cuántas estoy bien, sé en cuántas estoy fallando, pero no sé en cuántas estoy bien. Pero ¿cómo quieres que tus hijos de repente, o sea, crezcan saludablemente si tu hábito alimenticio está terrible? Repito, cada quien es responsable, ¿eh? O sea, por eso como padre estamos llamados a educar a los hijos, pero estamos hablando de nosotros, de lo que nosotros estamos poniéndonos en mente delante de Dios, de lo que nosotros estamos siendo confrontados delante de Dios, de lo que debemos comunicar, hacer y vivir en casa en relación a lo que Dios pide. No lo que tú y yo queramos o lo que tú y yo pensamos. Está increíble estas preguntas. O sea, ¿eres alguien que muestra disciplina en este cuidado físico? ¿O disciplina en términos generales? Esto de decir, oye, hay que estar pendiente del doctor, oye, hay que estar pendiente, oye, ya te lavaste los dientes, ¿cómo vas con lavarte los dientes? O sea, algo tan práctico, o le has dejado toda esta chamba. Todas las preguntas que acabamos de hacer, se las has dejado a tu esposa. Y tú simplemente llegas de trabajar y ya vine vieja, ok, sírveme mi desayuno, mi cena, mi almuerzo. De repente, a la que llegas, ok, qué padre, tome niños, está su dinero, ya le das su gastada, por favor, a mí déjeme descansar, voy a ver fútbol. Proveerte significa más que simplemente dar dinero. Proveerte tiene que ver con un llamado. Y sabes, todo lo que te acabo de decir, si te sentiste presionado o te sentiste confrontado, gloria a Dios. Porque nuestra reacción ante estas difíciles preguntas es, no puedo. O sea, a lo mejor, y ojo, y si eres de los que, no, pastor, la verdad me va muy bien. Ojo, porque no se trata de cómo te va a ti, sino cómo lo que tú estás haciendo va en relación a lo que Dios te pide. Porque
también yo puedo decir que conozco muchas personas que son unos capataces en mantener soldaditos en casa, pero otra vez no reflejan a este Jesús a quien o por quien deben hacer todo esto. Porque uno de contexto militar, eso y más. Alguien de contexto deportivo, es un entrenador, o sea, muy disciplinado, esto y más. Pero ¿cómo comunica a Dios en casa un hombre que vive para esto? Quiero terminar esta noche con lo siguiente. Efesios 5, 21 al 23 nos recuerda algo sumamente muy importante. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mira, todo lo que acabamos de ver hoy, a medida, si lo quieres ver como introducción de este primer capítulo, no va a tener ningún sentido para ti. Va a ser una lucha para ti, va a ser una carga para ti, va a ser, no, de por sí ya lucha, de por sí es una lucha, es una carga, pero va a llevarte a puntos en donde simplemente o vas a tirar la toalla o simplemente vas a buscar en tu y en mi corazón egoísta de ver las cosas, la mejor manera en cómo salimos mejor librados. Pero el secreto está aquí en Efesios 5, 21, 23. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El secreto de todo lo que acabamos de ver aquí, el meollo donde surge todo aquí es haciéndote esta pregunta. ¿Mi corazón está hoy sometido a Jesús? ¿O qué tanto mi vida refleja que estoy sometido a Jesús? Porque en la medida que esté sometido a Jesús, lo cual indica estoy rendido a sus pies y reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, entonces yo entenderé que todo esto que acabamos de leer no es el perfil del hombre perfecto, hablando de nosotros, sino es el perfil que el hombre perfecto que es Jesús puede por su poder, mediante el poder de su Santo Espíritu, generar en nosotros al ser sus hijos. Y obviamente por eso entiendes ahora mejor Efesios 5, aunque yo sé que lo has escuchado muchas veces. Cuando un hombre es así, cuando un hombre está sometido a Jesús, cuando un hombre realmente en su corazón y por ende en toda la serie de su vida está sometido a Jesús, si estás casado, tu esposa lo va a disfrutar. Si tienes hijos, tus hijos serán bendecidos por eso. Pero si tú y yo no empezamos a someternos del único que puede proveer para nuestra vida salvación, disciplina, el querer como el hacer, confianza, paz, fortaleza. Si tú y yo no estamos sometidos a Él, si tú y yo no venimos rendidos a sus pies, todo lo que te acabo de decir no solamente es difícil, es imposible. Y en tu casa serás un hijo más de tu esposa o un hermanito. O simplemente si eres hijo soltero, un niño más que hay que mantener. La presión de proveer es una presión, pero en la medida en que entendamos a qué fuimos llamados para esto, descansaremos en que el hacer esto radica en Jesús y cómo Él sigue moldeándonos para reflejar que no solamente se trata de dinero, se trata de una vida puesta a sus pies para bendecir a quienes Él nos pone a nuestro alrededor. Entonces, hombres en restauración, hermanos, vamos a orar y nos vemos en Resala en un momento más. Señor, te damos gracias por este tiempo. Nos has confrontado muchísimo en esta noche con estas preguntas, Señor. Nos has confrontado con que proveer no solamente significa llevar el sustento económico a la casa, sino proveernos para la casa. Y nos has nuevamente confrontado a que esto no lo podemos hacer nosotros solos. Pero es una excelente oportunidad para nuevamente doblar nuestras rodillas y decirte, Jesús, cuánto te necesitamos.
Pedirte perdón si hemos querido ser o si hemos sido los capataces de nuestra casa, y pedirte perdón si hemos sido los holgazanes de nuestra casa. Y suplicarte, Jesús, que tú nos transformes y nos uses como instrumento en tus manos. Que eso será de bendición para nuestras vidas y para quien nos rodea. En tu nombre, amado Jesús, oramos esto delante de nuestro buen Dios. Amén y amén. Hermanos, esto fue Hombres en Restauración. Nos vemos en un ratito más en sala. Dios me los bendiga.